Complacido de tenerlos por acá. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y en la sesión de hoy vamos a disertar sobre esta pregunta que me hago yo, un tanto de respuesta casi como obvia, ¿no? ¿Existe la carga dinámica de la prueba en el proceso penal venezolano? Esta disertación forma parte de un conjunto de disertaciones que yo he denominado problemas del derecho penal y que lo pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y, bueno, ver allí diferentes disertaciones en el ámbito del derecho penal constitucional, etc. Estimados, el problema de la prueba dentro de un proceso casi que guarda una relación sinonímica, aparentemente. Las dos P, la P de prueba y la P de proceso. Parece que la única prueba que es la importante es la que se verifica, la que se produce, la que se ofrece y admite dentro de un proceso. Ese proceso que contiene la llamada comunidad probatoria. Esa comunidad probatoria que se ensancha, que se origina, que se crea a partir del aporte de prueba por las partes que intervienen en el mismo proceso y que ostentan una pretensión. Precisamente es la otra P que falta, la P de pretensión, P de proceso, P de prueba y P de pretensión. El proceso como escenario natural de la prueba y la única prueba que importaría sería la prueba que se verifica dentro de ese proceso, porque allí se otorgaría o no esa pretensión que es solicitada a través de ese mecanismo, de ese tinglado natural que es el proceso. Tan existe una controversia, tan existe una diatriba entre esas partes que estamos acudiendo al proceso. Y en ese proceso se va a encontrar una respuesta que sería un derecho. Por ejemplo, en el caso del derecho procesal penal, el derecho a la sanción. Es decir, se tiene un derecho a acceder al proceso en la búsqueda de otro derecho. El derecho a ratificar una concepción de propiedad, el derecho a tener establecida un reconocimiento filiatorio, el derecho a que se reafirme la natural condición de alguien o el derecho que posibilite la sanción a alguien. Por un derecho, por tener un derecho de acceso, un actio, derecho de acceso, es que acudo al proceso en la búsqueda de otro derecho que me transforme mi pretensión en derecho. Es decir, hay una controversia que a través del proceso va a originar la resolución de una pretensión. El concepto de parte alude al concepto de pretensión, como aquel viejo concepto, ¿verdad? La pretensión procesal, aquel libro tan maravilloso de Jaime Guasp. Pero también dentro del proceso intervienen quienes no son partes, quienes ostentan la condición de sujetos procesales. ¿Por qué son sujetos? Porque tienen deberes dentro del proceso. El deber de decidir, por ejemplo, por parte del juez, el deber del testigo en cuanto a la información de un hecho de la cual se va a derivar una consecuencia jurídica, el derecho a hacer el deber a ser fedatario judicial por parte del secretario, es fedatario de lo que acontece en el proceso, el deber que tienen los órganos auxiliares policiales. Entonces, estamos hablando en pleno siglo XXI de un proceso en el cual alguien acude con pretensiones a los efectos de dirimir una controversia y a los efectos de que ese dirimir la controversia conceda precisamente un derecho. No estamos hablando de la antigüedad, no estamos hablando del Antiguo Testamento, el libro de los Reyes, por ejemplo, Salomón.
Aquellas dos madres pretendiendo la maternidad, el reconocimiento jurídico a una filiación, la maternidad de un hijo. Es mío, dice una, dice la otra, es mío. Esa controversia, esa contención, ese carácter adversarial, contradictorio, a través de un alegato, una pretensión que se alega. Uno lo diría en este momento, bueno, ¿y quién asume el llamado onus probandi, la carga de la prueba? Bueno, precisamente quien alegue ese hecho en la búsqueda de la concesión de un derecho. Es mío, debatían ambas madres. Y el juez Salomón, por ser mucho más viejo, por ser un viejo, como se dice ahora, un viejo zamarro, entonces no encuentra otra solución que decirle, bueno, si ambas pretenden al niño, vamos a picar al niño, vamos a cortar el niño por la mitad y que cada una se lleve un pedazo. Dice una, si es así, entonces se lo cedo, que ella sea la madre. Uno podría hablar de carga dinámica de la prueba. Fíjense que ella solamente alega, pero no prueba. Y la renuncia de la otra es la que le ha concedido convencimiento al juez. Pues ahí se dinamizó la prueba en el sentido que nadie probó, la renuncia a probar por parte de una le otorga el convencimiento decisorio al juez. Antiguo Testamento. No es que en el Antiguo Testamento, no es que en la antigüedad no se exigiera el quehacer probatorio para la demostración de un derecho. Volviendo al mismo texto bíblico, Antiguo Testamento, ahí surge la expresión recogida también del viejo derecho romano, testis unus, testis nullus. Es decir, nadie podrá ser responsable de haber matado a otro con el solo dicho de un solo testigo. Al menos se requieren dos que sean de carácter plural, al menos. Después se estructura la idea de si son hábiles, el concepto de contesticidad. Recordemos que de esa antigüedad desembocamos en la Edad Media y se nos dice que en la Edad Media se asume presente el sistema inquisitorio o inquisitivo. Y mucho se dice que ese sistema inquisitorio o inquisitivo es porque se confunde la condición de parte con la condición de juez. Es decir, en los tribunales de la Santa Inquisición, por ejemplo, en el ámbito del derecho continental, ese tribunal de la Santa Inquisición era quien inquiría, quien instruía, quien incoaba un proceso. Pero ojo, la palabra Inquisición no alude solamente a esa posibilidad de asumir en la propia condición de juez y parte, el ser parte y el decidir, sino la necesidad de inquirir, de investigar a los efectos de probar. Entonces, el concepto del convencimiento decisorio salta de un convencimiento, qué sé yo, por máxima de experiencia. Si es que esa máxima de experiencia se le podría atribuir a Salomón, que al ver a la otra que renunciaba era porque él intuía y no hay mucho interés y por lo tanto debe ser la otra la madre. Un problema de máxima de experiencia. A un convencimiento por acreditación, por demostración. Eso de la demostración probatoria, los efectos de sustentar un hecho en lo que se funda todo el proceso. Si pareciera que la única excusa del proceso, de nuevo lo repito, es ser escenario de la prueba. Es para lo cual fundamentalmente se requiere ese proceso. Pero ojo, eso de la producción de la prueba ha de ser después de un alegato. Alegar y probar, tan importante, invertimos, la correlación de la palabra entre probar y alegar. Tan malo sería probar sin saber alegar, un cúmulo de pruebas, así como esos libros de la imagen, repleto de pruebas, pero no sé hilvanar entre cada uno de esos libros el alegato dentro de una pretensión. Alegar y probar, probar y alegar una pretensión. De allí se deriva el sistema acusatorio procesal penal. En Venezuela, por ejemplo,
ese sistema acusatorio a partir de la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal en 1998 y su plena entrada en vigencia en 1999, mediados de 1999, pero bien recuerdan ustedes que hacia finales del año 1999 se promulga la Constitución. Y uno se preguntará, ¿la Constitución se casa con el sistema acusatorio procesal penal? ¿Toma partido? Pues sí, en el ámbito procesal penal, normas bien específicas, al margen del concepto de debido proceso, en el artículo 49, artículo 285.3 de la Constitución, le corresponde al titular de la acción penal, al Ministerio Público, probar los hechos y circunstancias. Por lo tanto, la pregunta pareciera que ya se despacha al rompe y que ya definitivamente la existencia de esta disertación ya se estaría quedando corta en los escasos 12 minutos de esta hablantina de mía, ¿verdad? Con respecto al origen de un sistema procesal. Bueno, si es el Ministerio Público, titular de la acción penal, a quien le corresponde hacer constar los hechos y circunstancias en los delitos de acción pública, ¿por qué hablamos? ¿Por qué te presenta la duda de la llamada carga dinámica de la prueba? Y allí uno tendría que ir estructurando también una precisión terminológica. Vamos a ver si nos estamos poniendo de acuerdo dentro de esta polivalencia terminológica en materia de la prueba. 4 o 5 conceptos básicos. Primero se suele decir objeto de prueba. El objeto de prueba es lo que necesita ser probado en el ámbito procesal penal. Si dividimos al delito en una perspectiva objetiva y en una perspectiva subjetiva, bueno, tendría como objeto de prueba sería la causación del delito, pero también la atribuibilidad a alguien. Eso sería el objeto de prueba, lo que se duda y que por lo tanto se necesita probar. Sujeto de prueba, el elemento, persona, medio que va a derivar un convencimiento a un juez. Sujeto de prueba, pero también se habla de medio de prueba. Y se suele decir dentro de esta terminología probatoria, palabras menos, palabras más, sería como una especie del vehículo que transporta, que valga la cacofonía, que vehiculiza una prueba. Bueno, un acta de prueba anticipada será un medio de prueba, pero vamos a ver si al final del camino realmente termina probando algo, porque a lo mejor esa acta de audiencia de prueba anticipada fue sobre unos dichos que nada tienen que ver con respecto al hecho. Al que se le anticipó su declaración y la declaración como medio, nada nos dice, no es inherente, no es idóneo con respecto al hecho. A lo mejor ese testigo presenció, estuvo en el sitio, pero de testigo nada, porque nada sabe, ni presencial ni referencialmente con respecto al hecho. Se realizó una experticia, pero no es conclusiva, no prueba absolutamente nada. Se habla de comunidad de la prueba o principio de adquisición, la prueba que ya ha sido admitida a partir de las diferentes fuentes de promoción de la misma. Y aquí sí entramos en un tema importante. ¿Quién oferta la prueba para poder hablar si es una carga singular o es una carga dinámica de la prueba? Bueno, aquí se nos está indicando en precisión constitucional que en los delitos de acción pública le corresponde al fiscal del Ministerio Público. Y si esa norma la vinculamos a la presunción de inocencia, artículo 49.2, toda persona se presume inocente mientras no se desvirtúe dicha condición con pruebas. Toda persona se presume inocente hasta que no se le pruebe lo contrario. Entonces, ¿qué, quién, cuándo, qué? La desvirtuación con prueba exclusivamente. ¿Quién? El Ministerio Público. ¿Ante quién? El conocimiento oportuno de la prueba de cargo. Lo establece el artículo 49.1 de la Constitución. Si alguien tiene la titularidad de hacer constar los hechos y circunstancias para desvirtuar la natural condición de alguien, debo ponerlo en conocimiento de ese del cual se pretenda su desvirtuación. Y por lo tanto, hay otros principios que sería importante analizar,
que sería el principio de libertad probatoria en el ámbito del derecho procesal penal, artículo 182. Puedo probar todo con todo, pero también el principio de licitud probatoria. No podré probar algo atendiendo unas pautas de ilicitud en la obtención o en la incorporación de la prueba. Y ahí arranca a partir de la propia Constitución. Artículo 49.1, será nula toda prueba obtenida en violación al debido proceso. Se viola alguno de los derechos conformadores de la garantía, derecho a la defensa, presunción de inocencia, derecho al juez natural. Se obtuvo ante un juez que no era natural. Se obtuvo a través de una declaración coacta en la cual no está obligado el procesado ni sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Entonces, bueno, la duda con respecto al tema de la dinamización de la carga de la prueba se ubica precisamente en el concepto de carga probatoria. Se suele hablar de carga subjetiva y de carga objetiva de la prueba. Se habla de la llamada carga subjetiva, el famoso onus probandi, la carga que tiene alguien quien alega dentro del proceso un hecho en la búsqueda del otorgamiento de un derecho como carga subjetiva. Recordemos que en un sistema dispositivo como en el sistema del procesal civil, inclusive el contencioso administrativo mercantil laboral, se permite esa probanza en principio de carácter conjunta, probanza de acción y probanza de defensa. Pero también existe hasta la posibilidad de los llamados autos para mejor proveer, en la cual la articulación de una iniciativa probatoria ya se ubica en cabeza del propio juzgador dentro de un sistema dispositivo. Claro, siempre en la búsqueda de la verdad. Aquel concepto epistemológico, óntico, a partir de lo cual la búsqueda de la verdad por la vía jurídica. Recuerden ustedes aquel famoso ensayo de Carneluti, gran procesalista, El juez y el historiador. El juez se parece un tanto al historiador porque pareciera que el historiador no presenció los hechos sobre los cuales realiza su obra historiográfica. El historiador, a través de ese texto, ese libro en el cual realiza un estudio historiográfico, se sustenta en fuentes historiográficas, ¿ok? Y entonces se habla de la fuente oral, historia oral, la fuente documental, una fuente arquitectónica, en fin, y reconstruye una obra sobre la cual no ha presenciado. Y en principio no tiene ningún tipo de pretensión como parte, no es parte, está realizando una actividad académica, intelectual, científica. Si este gran procesalista quizás estuviese un poco más vinculado, y lo estaba en su momento, pero había cine en aquel momento, bueno, las películas que se realizan actualmente, el director, así como él decía, el juez y el historiador, uno podría decir el juez y el cineasta, ¿ok? Porque generalmente las películas que tienen un fundamento, las series que tienen un fundamento histórico, entonces generalmente se está reconstruyendo un hecho que ha ocurrido en el pasado. Pero ¿a qué efecto? A los fines de distraer a alguien, distraer al que leyó la obra historiográfica, distraer al que vio la película. Esas películas, ¿verdad?, que tú ves, esas series cuya primera frase dice based on true story, basado en historia real, ¿ok? Pero también existe lo que se llama la historia novelada, ¿ok? Y estas películas basadas en historia real, based on true story, basado en algo real. Bueno, ¿por qué real? Bueno, porque generalmente se asume como un hecho notorio, lo conoció todo el mundo o alguien lo investigó, pero al fin del camino no estaría otorgando un derecho, no estaría reconociendo una pretensión dentro de un proceso. En el proceso penal no es poca cosa. En el proceso civil, bueno, el otorgamiento de una propiedad, la resolución de un conflicto interpersonal, pero aquí estaríamos hablando de la sanción penal, no es poca cosa. O por el otro lado, estaríamos hablando de el mantener una circunstancia de impunidad francamente en detrimento de la víctima, cuya protección de sus derechos lo establece el propio mecanismo constitucional, el artículo 30.
Entonces, cuando se habla de esa carga dinámica de la prueba, sería hacernos la pregunta, en ocasión de una respuesta jurisdiccional que conceda o no una pretensión, ¿se puede asumir las iniciativas probatorias de todas las partes en el proceso o inclusive de un sujeto que lo que esté para decidir como el juez? Bueno, ya de entrada uno pudiera decir, bueno, yo me niego a ello en el ámbito del proceso penal. Está como bien claro ese triángulo probatorio 285 de la Constitución numeral tercero. Le corresponde al fiscal del Ministerio Público probar los hechos y circunstancias, desvirtuación de la condición de inocente, artículo 49.2 de la Constitución, solo es con prueba, y el conocimiento oportuno de la prueba. Pero es que aquí empiezan los problemas, porque en la Constitución se establece el conocimiento oportuno de la prueba, pero también permitir la defensa. Por lo tanto, la posibilidad de que el derecho a probar también obre en cabeza del procesado, ciertamente como un derecho, mas no como un deber. Y hay ciertos institutos en el ámbito del derecho procesal penal venezolano, y aquí me estoy circunscribiendo, que por lo menos permite abrir una especie de, no será un gran boquete, pero por lo menos un intersticio a aquella circunstancia de la llamada singularidad y además carácter público de la desvirtuación de la natural condición de inocente. Todo esto uno lo podría ver en un sentido un tanto complicado, ¿ok? A mí me encanta esta frase de este gran filósofo entre el siglo XVIII y el siglo XIX, y además probacionista importante, que es Jeremy Bentham. Al contrario que en las demás ciencias, en las ciencias se van simplificando cada vez más los procedimientos respecto al pasado. En la jurisprudencia, en cambio, se van complicando cada vez más. Y mientras todas las artes progresan multiplicando los resultados, el empleo de medios más reducidos, la jurisprudencia retrocede multiplicando los medios y reduciendo los resultados. Es decir, pareciera que en la medida que el derecho se diversifica, se estudia cada día más, menos resultado otorga a lo que otorgan la ciencia física, las ciencias naturales. ¿Ok? Esta crítica que nos hace el filósofo. Frente al tema de la carga dinámica de la prueba, yo le voy a recomendar dos trabajos. Uno, un trabajo de un autor colombiano del año 2006, Carrillo Carrera, la carga dinámica de la prueba, que está vinculado fundamentalmente al proceso civil. Y hay un ensayo interesante, que allí les doy las coordenadas, en materia de carga de la prueba en el proceso penal de otro colombiano, Luis Castaño Zuluaga, en la Universidad de Medellín, la carga de la prueba en el proceso penal, la disyuntiva judicial entre la prevalencia de los intereses socioinstitucionales o lo de lo justiciable. Un ensayo de 20 páginas muy interesante. ¿Ok? Veamos el prisma constitucional del asunto. Hasta el cansancio ya te he manifestado este artículo 49.2. Pero primero hablemos del 49.1 de la Constitución. El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En consecuencia, toda persona, numeral primero, tiene derecho de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Fíjense lo siguiente: acceder al conocimiento de lo intimatorio, pero además de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Dentro de esos medios adecuados, no obra solamente el contradictorio frente a la prueba de la cual tuvo un conocimiento, sino cuando se habla de acceder de medios, es la posibilidad de la probanza personal del procesado, siempre como un derecho y no como un deber, a pesar de ciertos delitos que analizaremos a renglón seguido. Fíjense que serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso, dentro de los cuales se incluye la prueba que no haya sido oportunamente conocida. Y por lo tanto, el ofrecimiento probatorio, que es plural en el proceso penal venezolano, no hay una sola oportunidad de ofrecimiento probatorio. Arrancaría con la acusación, seguiría con la acusación particular,
También lo tendríamos el ofrecimiento probatorio como derecho en el escrito de excepciones, la llamada prueba nueva, 311.8 del COP presentada a la acusación, la prueba complementaria, artículo 326. Cuidado si tú entiendes que como existen múltiples oportunidades de ofrecimiento probatorio, eso es precisamente lo que se llama una carga dinámica de la prueba, se dinamiza. No. Cuando se habla de la carga dinámica es porque el concepto de carga subjetiva, aquella que obra a quien alega un hecho, se esparce a través de diferentes partes y el resultado demostrativo es el que va a otorgar el convencimiento decisorio independientemente de dónde ha provenido ese ofrecimiento probatorio. Cuidado. Esto de la carga subjetiva, y hablando de conceptos, de interpretaciones, de polivalencias interpretativas, ha de ser distinto al concepto de carga objetiva. Porque cuando se habla de carga objetiva de la prueba, son todos los quehaceres que realizan las partes y sujetos en atención a la prueba en el proceso. Sería carga objetiva del juez apreciar la prueba. Sería carga objetiva de la defensa esperar para preguntarle al sujeto de prueba que es ofrecido por el titular de la acción penal a que ese titular de la acción penal que ofreció esa prueba interrogue para él después hacer su interrogatorio. Será carga objetiva la del propio testigo de acudir al proceso, declarar y decir la verdad. Será una carga objetiva del secretario que da fe judicial estampar en el acta todo el quehacer probatorio que se ha verificado en audiencia. Será una carga objetiva el del policía, el de los órganos auxiliares policiales, peritos, médico forense, auxiliar por su conocimiento científico en la investigación. Eso no quiere decir que hay un carácter dinámico de la prueba porque es realizado por muchos, porque ellos no asumen más que deberes dentro del proceso. El problema es de iniciativa probatoria a los efectos de conceder una demostración. Entonces, son atribuciones del Ministerio Público, por lo tanto se singulariza la carga subjetiva en el proceso penal. 3, hacer constar su comisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y responsabilidad. Fíjense que el numeral 2 del artículo 49, toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. La desvirtuación es con prueba. ¿De parte de quién? De quien lo instruye, el 285. Si ahí descendemos, por ejemplo, al Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 16, que nos habla de la inmediación, los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento. Fíjate esa parte final del artículo 16. Dejamos en el pasado a Salomón, porque el convencimiento decisorio en base a esa parte final del 16 del COD proviene de prueba incorporada al proceso. No dice quién, que se incorpore al proceso. Entonces, la incorporación al proceso, pero sobre todo su admisión, conduce al concepto de comunidad probatoria, la prueba que ya ha sido admitida. Pero el 285 de la Constitución se instrumentaliza mucho más en el 308 del COP. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, presentará la acusación ante el Tribunal de Control. La acusación deberá contener, numeral 5, el ofrecimiento de los medios de prueba. Es decir, que cuando habla de fundamento serio para presentar acusación, se trata de la obtención de esa prueba que se ofrece. Hay 2 capítulos en la acusación. El capítulo de los elementos de convicción, lo que convencieron al fiscal, y el capítulo del ofrecimiento probatorio. El ofrecimiento probatorio pretendo convencer a otro. Dentro de los elementos de convicción, ya yo me he convencido. A lo mejor copia y pega, como en la computadora, copio el capítulo de los elementos de convicción en el capítulo de ofrecimiento probatorio, pero a lo mejor es posible no hacerlo.
porque ese elemento de convicción que me convenció a mí como titular de la acción penal en su declaración en sede fiscal, ya yo no lo puedo ofrecer como prueba porque se murió el testigo. A mí me convenció, pero no puedo ofrecerlo como prueba. Se fue del país, se desvaneció el sujeto de prueba y ni siquiera me dio el tiempo de una audiencia de prueba anticipada. Fíjense entonces que esto de la desvirtuación de la natural condición de inocente a través de prueba por parte del Ministerio Público reafirma que le corresponde al fiscal y que nunca podría invertirse la carga de la prueba. Es decir, la llamada garantía de no autoincriminación como parte del debido proceso. La condición de inocente se desvirtúa con prueba de origen estatal. Estoy hablando de los delitos de acción pública. Obviamente que ello alude a la noción del llamado estándar probatorio. ¿Cómo valoro esa prueba? Que de nuevo tampoco sería un problema de carga dinámica en cuanto a la posibilidad de las diferentes fuentes de obtener un convencimiento, porque no existe una forma desigual de apreciar la prueba atendiendo de quién proviene. Si proviene de la defensa o proviene del procesado o excepcionalmente, como lo veremos, pudiera provenir del juez aún dentro de un sistema acusatorio, pues tiene que ser apreciado por la sana crítica. Y la sana crítica, conforme al 22, es la potestad que tiene el juez de cuestionar esa capacidad demostrativa. Y lo haría comedidamente, sanamente, como se dice, no extraordinariamente, utilizando lógica, experiencia y ciencia. Oye, me parece que de noche se ve menos que de día, que el agua tiende a borrar rastro, que yo debo tener mayor tino en la apreciación de la declaración del informante arrepentido, del delator, porque existe una presunción objetiva de falta de fiabilidad, porque lo está haciendo a los efectos de generarse un beneficio procesal, la disminución de su pena. Entonces, eso de la sana crítica, poder cuestionar esa capacidad demostrativa. Es decir, nos encontramos con un problema más que de suficiencia probatoria, en un problema de eficiencia probatoria. Y el hecho que tampoco podamos asumir lo de la carga dinámica, porque el quehacer probatorio se ubica en diferentes fases procesales. A diferencia de lo que pudiera existir en el proceso civil, donde, digamos, el efecto nomofiláctico frente a la prueba está mucho más acortado. Aquí en el proceso penal nos encontramos con un sistema de esclusas, de fases. Una fase para obtener los elementos de convicción, pero una fase intermedia en donde se va a debatir idoneidad, pertinencia, necesidad, ilicitud, dejando exclusivamente para la fase de juicio la fiabilidad de esa prueba. Es decir, esa prueba con aptitud y con actitud para demostrar un hecho, pero además comportándose con esa actitud, sí demuestra el hecho o circunstancia. Un sistema de esclusas en las cuales se iría depurando todo el quehacer probatorio. Fíjense lo siguiente. Esa libertad probatoria que nos establece el 182 del COP también alude al llamado principio de legalidad probatoria del 183 del COP. Puedo probar todo con todo, pero la incorporación atendiendo pauta de ley. Ese 182 permite precisamente el hecho notorio. El tribunal puede prescindir de la prueba cuando ésta sea ofrecida para acreditar un hecho notorio. Este artículo 182 tiene su correlato en el Código de Procedimiento Civil, el famoso artículo 506. Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho. Habla de las partes, plural. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. Los hechos notorios no son objeto de prueba, pues se prescinde. Por cierto, que en el caso procesal penal,
existe también otra excepción a la necesidad probatoria, que son las estipulaciones. La posibilidad de que las partes estipulen con respecto a un hecho, prescindan de su probanza, porque lo estamos aceptando. El concepto de carga dinámica de la prueba, hay dos sentencias que particularmente yo les invito a leer. Una, la 666, suena como a número diabólico, Dios nos cuide, del 5 de diciembre del año 11 de la Sala de Casación Civil, carga subjetiva de la prueba, sustentado en el viejo adagio latino, onus probandi incumbite quia serit, la carga de la prueba incumbe a quien afirma. Pero también la sentencia 193 de la misma Sala de Casación Civil del 25 de abril del 03. Tomando a Rengel Romber, por ejemplo, esa sentencia nos indica el actor, aquellos hechos que fundamenten su pretensión, entonces debe ser probado. El demandado, aquellos hechos que fundamenten su excepción o defensa. Lo que pasa es que en el proceso penal es diametralmente distinto. Vamos a encontrarnos con ciertas problemáticas. El procesado puede alegar cualquier defensa material, sustantiva o objetiva, sin probar absolutamente nada. Es decir, indico que el hecho no es típico, el hecho no es culpable, el hecho no es antijurídico, siendo que a quien le corresponde probar que el hecho sí lo es al Ministerio Público. Se viola la buena fe procesal conforme al 105 del COP. Fíjense que la norma lo que nos dice es que las partes deben litigar con buena fe, evitando los planteamientos dilatorios, moralmente formales y cualquier abuso de las facultades que este código le concede, pero no el ejercicio de la defensa. Por otra parte, el hecho notorio no releva de su alegación y la carga del juez sería de motivar la notoriedad. El hecho de que se pretenda un hecho notorio no exime que se alegue. Obviamente, el hecho no requiere su probanza, pero sí exige su alegación y sobre todo el juez manifestar en la sentencia el por qué lo ha tomado la notoriedad como un mecanismo de convencimiento. Ahora bien, podríamos encontrar posibles ejemplos de carga dinámica, lo que establece el 226 del COP, los llamados peritos nuevos. Cuando los informes sean dudosos, el juez lo estime pertinente, se podrá nombrar a uno más peritos, inclusive de forma oficiosa. Y la llamada nueva prueba, en donde hay un hecho que se deriva a partir de un quehacer probatorio que le exige al juez una posibilidad de asunción probatoria. No es lo mismo el tema de las estipulaciones, porque en las estipulaciones, artículo 184 del Código Orgánico Procesal Penal, es todo lo contrario. Lo que se evita es la probanza. Más sin embargo, en la parte final del 184, vemos que el juez puede insistir en que se pruebe y por lo tanto